se realiza una ley general de víctimas y se trata de profundizar o de acaparar, de ampliar el campo de ellas mismas. Y que incluso cuando salió la ley, que mencionan que fue en el 2012 la iniciativa, sale en el 2013, se hacen reformas luego, y se siguen haciendo o se tratan de seguir haciendo reformas y menciona Rigoberto, el licenciado, que era una forma de, pues, de ver lo que está pasando y que sí habían tenido muchos ataques, pero era por la gran demanda en ese momento que había de víctimas del crimen organizado y que incluso víctimas de las violaciones de los derechos humanos, que es por eso que se da la iniciativa y posteriormente se publica esta ley y que incluso toca 3 objetivos que trata, que es el fondo, es el organismo y es la atención. Y bueno, menciona también que existen los especialistas o se trata de dar esa atención a las víctimas de especialistas en lo que ellas están sufriendo y que primero se da nada más la atención a víctimas de crímenes como de gran impacto y que después eso se cambia a todas las víctimas, o sea, todos los que tienen como ese aspecto, o sea, no importa el delito que cometieron, o es que se les cometió, perdón, sino que se trata de atender a todos. Y que uno de los problemas que se tiene siempre es los fondos. Los fondos y que no en todos los estados está la comisión y que no en todos los estados funcionaba de forma correcta porque no estaban la gente necesaria en las oficinas. Entonces, esas partes en lo personal me llamaban mucho la atención porque es cierto, siempre han existido las víctimas y siempre se les ha dado eh, a un lado, o sea, se les ha hecho a un lado por poner de forma principal al delito y al delincuente, este, se les hace a un lado o se les quita del proceso que llevan. Y también mencionaba el artículo 20 que, bueno, ahí viene una parte, cómo se tiene que tratar a las víctimas y creo que también lo que dice, creo que es casi al final, que dice que todavía falta ese como engranaje de que sea una ley general a que sea una ley nacional para que pueda funcionar en los 3 poderes y que pueda todavía más ampliar lo que se le está exigiendo a México a nivel, internacional, que se pueda, pues, cumplir con todos los requisitos, que se le exige y que las víctimas dejen de ser, pues, prácticamente un cero a la izquierda, sino que también se vea de forma primordial y que también se les trate y sean parte del proceso. Excelente, muy bien, muy buen análisis, muy buena captación de las principales ideas. Muy bien, efectivamente. Este, todos esos puntos, pues realmente a raíz de esta reforma son los que se han querido implementar al 100% y llevar a cabo pues a un nivel efectivo lo que es esta ley general de víctimas, que realmente pues dice muchas cosas interesantes en la cuestión legislativa, sin embargo, pues en lo que respecta a la práctica todavía, como bien decían, hay muchos estados y muchas cuestiones que no se implementan a pesar de que existe la ley. Ahorita platicamos de todo esto. Muy bien, Fanny. Elder, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días. Buenos días, Elder. Sobre la tarea, en cuestión del video, ¿sí lo viste? ¿Hiciste tu resumen? No, profe, se me pasó. Ok, ok. Bueno,
esa era la tarea, entonces, el resumen de ese video que les había enviado. Vamos a, bueno, ya ahorita ya nos compartió Fanny los puntos principales de esta dichosa ley de atención a víctimas, ley general de víctimas, mejor dicho, del cual hemos estado platicando, ya que pues es importante conocerla, para ir avanzando. Y hablábamos de todo eso, ¿no? Hablábamos las clases pasadas acerca de esos principios, conceptos, principios, definiciones, a quién se les llaman víctimas directas, a quiénes son las indirectas, quiénes son las potenciales. Eso ya habíamos platicado, que las directas son las que reciben el daño en lo principal y las indirectas son las que, los allegados a la víctima directa, que bien es la familia, principalmente, obviamente. Y las víctimas potenciales, que son todos aquellos que se están llevando a cabo actividades para protecciones y diversas funciones jurídicas y también médicas, policíacas, asistencias a las víctimas que pueden también en algún momento dado, al momento de que acontece el hecho delictivo, pues también ser objeto de alguna cuestión de peligro, ¿no? Entonces, se puede convertir, por ejemplo, nos queda la referencia de cuando se llega al lugar de los hechos en tiroteos, en homicidios, etcétera, que quedan las zonas muy, momentáneamente con el posible regreso de los causantes para que puedan llevar a cabo pues, los actos de represalias, ¿no? De las investigaciones y todo ello. El ejemplo también de las personas que estaban investigando el crimen de secuestro y homicidio que platicábamos hace algunas clases, que los investigadores, los policías ministeriales, los policías de investigación, pues al momento de que estaban haciendo esa gestión de realizar la función correspondiente, pues los levantaron y los mataron. Eso pues también es como el claro ejemplo de la víctima potencial de acuerdo a lo que nos dice este punto, ¿no? Entonces, eso lo habíamos comentado. Habíamos hablado del enfoque diferencial y especializado, la clase pasada. Hablamos de que esto debe de sumar un enfoque transformador para que las autoridades, pues realmente cambiarles el chip, porque es un problema que tenemos aquí en México, la cuestión de, bueno, en México y en muchos países, ¿verdad? La revictimización, la falta de empatía, la falta de capacitación para poder o saber cómo atender a víctimas del delito y que son a veces funcionarios públicos que no tienen la mínima capacitación teórica práctica de la atención a víctimas. Y esto pues ocasiona que sean burdos, que sean imprudentes al momento de que están atendiendo a las víctimas. Con sus preguntas, con sus interrogatorios, pues debe de ser más que nada, como te puedes dar cuenta y de acuerdo a lo que decía el video, pues personas capacitadas, altamente adiestradas en lo que es con el enfoque completamente de atención a víctimas. Eso por un lado. Entonces, eso es lo que debemos de tomar en cuenta al momento de que nosotros querramos ser partícipes de aspectos de atención a víctimas del delito o ser funcionarios en algún nivel de atención. El enfoque transformador nos habla de esos puntos que tiene la ley, o más bien que quiere que se implemente la ley en todos los módulos de atención, para evitar la revictimización. La máxima protección que se le debe de brindar a las víctimas, se le debe de brindar pues, protección en todos los aspectos, ya hablábamos de eso, bienestar físico, psicológico, médico, jurídico, para darle pues una muy buena reparación o protección integral. Hablábamos también de la no criminalización, que va referente a lo ahorita comentado, en lo que respecta
a que las autoridades no deben agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie, porque hablábamos ya de todos estos puntos de la revictimización, cuando en los interrogatorios, cuando en las mismas autoridades cuestionan a las víctimas casi como diciéndoles que ellos tuvieron la culpa o ellas tuvieron la culpa de lo que les sucedió por andar de tal o cual forma haciendo actividades en la calle, saliendo a medianoche, con la forma de vestimenta, etcétera. Entonces, es algo muy común en nuestras dependencias públicas, de las cuales, pues nosotros como criminólogos, y sobre todo ustedes que ya son los próximos profesionistas en estas áreas, pues debemos de tener en cuenta la no criminalización, que es tan común obviamente en México. Hablábamos de la victimización secundaria como tal, características y condiciones particulares de las víctimas que no pueden ser motivo para negarle su calidad, etcétera. Eso ya lo habíamos comentado. Hablábamos de la participación conjunta, prácticamente el Estado, el gobierno, actividades de carácter también privado, deben de ser, trabajar en equipo para poder llevar a cabo atenciones de manera íntegra, con mucha calidad de víctimas. Es decir, yo platicaba en la clase pasada de que habrá ocasiones en las cuales el gobierno no tiene a la mano a lo mejor un determinado servicio que se requiere para atender a una víctima, y la ley te lo dice ahí en estos puntos de que podrá también el gobierno, en dado caso de que no tuviese ciertos servicios momentáneamente a la mano, acudir con un particular que preste el auxilio médico, el auxilio psicológico, el auxilio de rehabilitación, etcétera, que se requiere de forma inmediata, que no es posible esperar, ¿verdad? Entonces, debe de haber una participación conjunta también del sector privado en lo que respecta a la atención victimal. La violación de derechos humanos, que ya lo comentábamos, que son las autoridades cuando cometen los actos completamente contrarios a las garantías, a nuestros derechos, y que están contempladas esas garantías en la Constitución del 1 al 29. Y habíamos profundizado poco a poco y paso a paso la clase pasada sobre los derechos en lo general de las víctimas, que lo tenemos contemplado en el artículo 7 de la Ley General de Víctimas, y de los cuales eso fue lo que hicimos y platicamos punto por punto la clase pasada, ¿no? Que son más de 30 puntitos de los derechos que contempla la Ley General de Víctimas, que lo encontramos en el artículo 7, 35 puntos, 37 puntitos de los derechos de las víctimas en general. En general ahí te habla de toda esta cuestión mencionada, al derecho a la reparación integral, médicos, psicólogos, servicios funerarios, transportes cuando son víctimas de comunidades muy marginadas en alguna ciudad, y que se les apoya a veces para que puedan retornar a su lugar de origen. El aspecto de los traductores cuando son extranjeros que son víctimas o son personas de comunidades bastante marginadas que no hablan muy bien el español. Todo lo referente a los derechos de las víctimas en general los puedes encontrar precisamente en esos 37 puntos del artículo 7 de la ley que estamos mencionando. Asimismo, 35 puntos, 37 puntitos efectivamente, son los que se contempla ese punto número 7, el artículo 7 de la ley. Y de ahí
Y de ahí seguiremos con la redacción, análisis de la ley, que por eso dejé el video para más que nada aventajarle un poco. Y de eso hablaba esta persona en el video, de la cuestión de los derechos de ayuda, asistencia y atención. Eso los podemos verificar y contemplar en el artículo 8 de la ley. A ver, vamos empezando con esto. Vamos a ver qué nos dice este punto. Adelante, Fanny, ¿me ayudas a leer? Sí, profe. Dice, las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de los recursos de ayuda de la Comisión Ejecutiva o de las comisiones de víctimas de las entidades federativas según corresponda. De acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras. A partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos, o en el momento en que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. Es correcto. Aquí estamos hablando de las generalidades de los derechos de ayuda, asistencia y atención que nos menciona estos puntos, que ya lo comentábamos ahorita minutos atrás y que lo decían también en ese video, las atenciones médicas, psicológicas, de emergencia, de transporte que les comentaba hace unos momentos, alojamientos transitorios, condiciones dignas y seguras a partir del momento de que es víctima del delito. Es decir, no se debe de escatimar, según eso dice la ley. Obviamente estamos hablando y comprendiendo y conociendo lo que nos dice la ley con el objetivo de poder solicitar en su momento a las personas indicadas este tipo de ayudas, este tipo de asistencia y este tipo de atenciones que nos menciona y que lo plasma la Ley General de Víctimas. Todo esto se desprende precisamente del artículo 20 constitucional, que el artículo 20 constitucional, pues también ahí nos hace mención en términos ya dentro de la Carta Magna. Dentro de la Carta Magna ya nos hace mención sobre, en aspectos constitucionales, el artículo 20, sobre esos derechos que tiene la víctima como tal. Obviamente también ese 20 constitucional también nos va a platicar sobre los derechos que tiene el imputado, los derechos que tiene la persona que cometió supuestamente el acto delictivo, que tanto tiene derecho la víctima, tanto derecho tiene el que supuestamente cometió el hecho que llamamos imputado. Víctima y victimario, desde el punto de vista criminológico, ¿verdad? Tanto tienen derechos como unos como otros, porque también es un hecho que históricamente ha existido bastantes referencias de que el victimario también se convierte en víctima por muchas cuestiones, ¿no? Los malos tratos, las torturas, los golpes, las amedrentaciones, las amenazas que recibe el sujeto en cuestión que cometió un hecho delictivo, también llega de ser victimario a convertirse en víctima por parte de las violaciones a derechos humanos de las cuales es objeto durante su estancia, durante el proceso o durante su estancia ya en un centro penitenciario. Entonces, desde que entró esta efervescencia de los derechos humanos se ha tocado las leyes, por eso se corrigieron los procedimientos penales, por eso cambiamos de un sistema inquisitivo mixto a un acusatorio adversarial, que
supuestamente, bueno, digo la palabra supuestamente porque la ley dentro de la Constitución y dentro de lo que es la reforma es un cambio prácticamente garantista, pero digo supuestamente por la práctica, ¿no? Por la práctica que a veces por la falta de capacitación, vuelvo al punto de la capacitación, los funcionarios no ejercen bien sus funciones. Y nosotros, ustedes, próximos profesionistas que ya están por salir, están, junto con todos los demás que vienen, estamos para que realmente cambiar el paradigma, cambiar el chip, ¿no? De lo que es precisamente, pues limpiar todo lo que es el sistema realmente de corrupción y de impunidad que existe pues en México y que pues se tienen hasta cierto punto buenas intenciones, no digo que no haya buenas intenciones a veces de varios sectores gubernamentales, pero la corrupción y la impunidad es tan grande y enorme que a veces se resiste a morir, se resiste al cambio, ¿no? Sobre todo porque estamos hablando de personas que vienen arrastrando ese chip de tiempo atrás, abogados, criminólogos que apenas están ahorita queriendo llevar a cabo actividades. Yo conozco mucha gente, les decía en la clase pasada, que tiene la intención de ser profesionistas realmente pues apegados a derecho, ¿no? De servicio y de vocación sería la palabra. Y sin embargo, conforme va pasando, les decía, el tiempo, se van corrompiendo por las mismas actividades que los compañeros realizan de malos tratos, de prepotencia, de todo lo habido y por haber de una mala atención a las personas. Entonces, pues mientras sigamos repitiendo esas características, creo que estará difícil ir avanzando a pasos significativos. Sin embargo, pues no está por demás precisamente que las nuevas generaciones que son ustedes, junto con bastantes personas que vienen también con este nuevo proyecto, con estas nuevas leyes, pues realmente ejercerlas con calidad. Entonces, con capacitación y conocimiento, creo que estaremos avanzando, si no a pasos agigantados, sí realmente considerablemente. Bien, eso es en lo que respecta a ese artículo 8 de la ley, que nos habla también de varios puntos más de los servidores públicos que deben brindar información clara, precisa, accesible a los familiares y a las víctimas también en este caso, sobre cada una de las garantías que existen, mecanismos y procedimientos que permitan el acceso oportuno, rápido y efectivo de las medidas de ayuda contempladas en la presente ley, ¿no? Eso es lo que nos menciona que el servidor público del cual estamos hablando, pues realmente tiene la obligación de llevar a cabo, como pueden ver ahí, estas funciones de manera correcta, con información oportuna. Es decir, estamos hablando, como te decía, de la ley, estamos hablando de lo que nos dice que es muy bonito, pero hay a veces, aunque existe la ley, muchas cuestiones que dejan bastantes cosas ahí negativas. Es decir, no se aplica en muchas ocasiones o se desconoce inclusive. Esta ley que es tan importante y tan trascendente en lo que respecta a un cambio paradigmático de la atención a víctimas, porque esta es nuestra materia prima de la materia, válgame la redundancia, la materia prima de esta clase, pues mucha gente lo desconoce, ¿no? Sobre todo los funcionarios públicos, y no saben que existe inclusive un fondo, como bien decía en el video, un fondo económico para atender precisamente casos y atención a víctimas. Entonces, muchas veces ese fondo queda sin usarse porque no tenemos el conocimiento ni solicitamos precisamente que en forma jurídica de que se aplique cierto tipo de ayudas económicas que contempla la misma ley para algunas víctimas en cuestión.
Continuamos. En lo que respecta al punto número 9, ayúdanos, Elder, por favor. Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizan incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial. Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada, incluyendo la psiquiatría, psicología, traumatología y tanatología. Bien, ahí está lo que comentamos, ¿no? Todos estos puntos de asistencia, el aspecto económico que lo encontramos en el fondo como tal, todos estos recursos los tenemos a la mano que nos dice la ley. El problema es que mucha gente lo desconoce y también el gobierno que tiene la intención no tiene la intención a veces de hacer el ejercicio de la función del apoyo y de la reparación integral económica, más bien apoyar en lo que respecta a la víctima en todos estos puntos esenciales, ¿no? No digo que no se haga, habrá lugares y en muchas dependencias que se aplica bien todo lo que es el apoyo económico, social, cultural, que corre, bien dice aquí, a cargo del Estado. Pues eso, lo que nos menciona aquí, que va orientado a restablecer los derechos de las víctimas y brindarles precisamente esas condiciones para que lleven a cabo su reincorporación social, económica y política y que recuperen la vida digna, porque realmente, como bien sabemos, el hecho de que alguna persona o cualquiera de nosotros, porque somos seres humanos, seamos víctimas de algún hecho delictivo, criminal, ya sea porque nos convertamos en víctimas, en la víctima primaria o la víctima secundaria porque le pasó a algún familiar, pues la vida cambia completamente, como te podrás dar cuenta en lo que respecta a que nuestra forma de vida, nuestra seguridad, nuestra psique, nuestra psicología en este caso, pues cambia, ¿no? Nos volvemos muy vulnerables, nos volvemos muy, prácticamente con falta de confianza y de temeridad por cualquier cuestión o desde un simple asalto, desde una simple un robo con violencia a mano armada. Es un impacto realmente radical que te cambia la vida y te lleva a ser una persona muy, muy, muy vulnerable y temerosa. En muchos casos, obviamente, la mayoría. Entonces, pues lo que se pretende con estos programas es llevar a cabo métodos de ayuda y de atención, tanto en el sector público como privado, donde se les pueda brindar de todo tipo de ayuda, como dice ahí, médica, psicológica, psiquiátrica, traumatológica y tanatológica, para poder brindarles las herramientas de una recuperación de su vida político y social, es decir, que vuelva la víctima a ser realmente pues una persona activa socialmente, porque un hecho criminal que pueda haber sufrido la víctima primaria o secundaria puede afectar para toda la vida y le afecta su esfera y le afecta sus labores y le afecta prácticamente todos los aspectos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros llamamos dentro de lo que son la atención a víctimas, la reparación integral, que debe de haber una reparación integral a la víctima para, no nada más económica, sino en todos los puntos aquí mencionados. Continuamos.
ahí nos habla de lo que se entiende por la atención, ¿no? La atención nos dice ahí que es la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas con el objetivo de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, calificando el ejercicio de los mismos. Entonces, aquí tenemos este pequeño párrafo que es fundamental para comprender lo que pues, se dijo en el video que observaron y que no nos cansamos de comentar aquí también en la clase, ¿no? Eso es lo que se entiende por una atención con calidad. Darle una buena información, darle un buen acompañamiento jurídico, no por ello mismo también como estamos viendo y observando y veremos en lo que respecta a la víctima en el proceso penal, se le asigna ya en este nuevo modelo pues un asesor victimal. Antes no existía la figura del asesor victimal, sino que realmente todo el que llevaba el proceso de la víctima pues era el Ministerio Público en el sistema anterior y la víctima pues realmente con una muy buena atención jurídica y acompañamiento jurídico no lo tenía, porque el Ministerio Público, ¿qué era lo que hacía? Pues le daba largas y no le daba la información correcta, se la escondía por ese egoísmo tradicional característico de los ministerios públicos en el sistema anterior y que todavía hasta la fecha, a pesar de que deben de estar con el nuevo chip, muchos pudieran seguir realizando, aunque tenemos el derecho ya del acceso a la información de las carpetas de investigación. Por lo tanto, dentro de todo esto, pensando en ello, pensando en las víctimas, se decidió que también durante el proceso llevasen y tuviesen la facultad y el derecho de designar a un abogado de su confianza durante el mismo proceso, o en su defecto, si no lo tuviesen, si no tuviesen dinero, asignarles un abogado de oficio, como así como el imputado, el causante, siempre había tenido la facultad de designar un abogado de su confianza, o en su defecto se lo otorgaba el Estado. ¿Por qué a la víctima no? Pues era algo que nos preguntaban. Ah, es que la víctima tiene al Ministerio Público que es el que la representa. Pues así que la represente muy bien que digamos, pues no, esa era la pregunta y esa era la cuestión, ¿no? Entonces, por ello mismo, se crea la figura del asesor victimal, que es como se le llama realmente al abogado de la víctima, ¿no? Asesor jurídico victimal, que bien puede ser otorgado por el Estado o bien puede ser que la víctima elija a uno de su confianza. Entonces, ya tenemos igualdad de condiciones en ese aspecto y que el Ministerio Público se enfoque en lo que respecta a la investigación efectiva y la persecución del delito como tal. Que obviamente, pues ahí está ligado codo a codo con la víctima y con el asesor. Bueno, entonces, son puntos muy interesantes. Bueno, esto lo vamos a hacer más adelantito. Del derecho a la justicia, ¿qué es lo que yo te comentaba? Lo que te comentaba, aquí está. Emanuel, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Y usted? Excelente, muy bien. Emanuel, ayúdanos a leer este diapositiva, por favor. Dice capítulo 3 del derecho de acceso a la justicia, artículo 10. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo ante las autoridades independientes, imparciales y competentes, que le garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de las violaciones de los derechos humanos sufridas por ellas, a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto, al debido proceso, sean enjuiciados y sancionados,
y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá facilitar su participación. Listo. Correcto, muy bien. Y aquí está el punto que comentábamos de la atención jurídica que debe de tener la víctima, que le llamamos también el acceso a la justicia, pero para ello obviamente debe de ser representada por alguien que sepa, que conozca. Aquí es donde entran bastantes abogados, bueno, no bastantes, apenas hay el interés de especializarse en materia victimal, jurídicamente hablando, porque cosa curiosa, bueno, también porque no se les permitía muchas veces a los abogados, como mencionamos, participar codo a codo con su representado, con la víctima, porque el Ministerio Público no les daba información bastante correcta en lo que es la averiguación previa anterior en el sistema inquisitivo mixto. Y cosa curiosa, el que sí tenía más representación jurídica, decíamos, pues era el imputado o el detenido. Todo esto cambió porque ahora ya existe la figura del asesor jurídico victimal y es toda una especialización. Habrá abogados que solamente se especialicen en áreas de atención y de asesorías victimales y que es su enfoque, ¿no? El asesorar y llevar a cabo el acompañamiento jurídico de la víctima. Por ello mismo, la ley nos dice que los funcionarios públicos que son asesores victimales, los que van a ser de oficio, que otorgará el Estado, deben de ser completamente capacitados, así como los asesores, los abogados de oficio de la defensa, y de igual forma, deben de formarse, válgame la redundancia, personal capacitado para representar tanto a víctimas como a imputados, con conocimiento del procedimiento y con conocimiento en el caso también de los abogados defensores de víctimas, de el proceso, pero también de la Ley General de Víctimas de la cual estamos hablando. Pues si yo me voy a dedicar como abogado a defender víctimas y desconozco de qué me habla la Ley General de Víctimas, pues realmente no voy a hacer una muy buena función. Asimismo, esta ley, como estamos viendo y observando, pues sirve y es importantísimo para todos los operadores del sistema, aunque estemos en el sector público o aunque estemos en el sector privado ejerciendo. Porque en algún momento dado, pues o tendríamos que dar alguna asesoría, tendríamos que dar alguna referencia, tendríamos que dar algún tip a personas que se acerquen a nosotros, como familiares, como amigos, como clientes, aunque sea criminólogo, de dar una muy buena asesoría a personas que han sido víctimas de algún delito en cuestión, ¿no? O sea, no nada más los abogados lo deben hacer, sino que también ustedes como criminólogos, que también están conociendo y a la par que los abogados conocen o deben de estar conociendo muchas leyes en cuestión. Es decir, estás capacitado para dar asesoría en estos puntos. Bien, continuamos. Del acceso a la justicia y dentro de lo que es el derecho de la víctima dentro del proceso penal, pues es lo que yo les decía, ¿no? Adelante, Fanny, ayúdanos con este punto, nada más para retroalimentarlo. Sí, dice artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: a ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tengan contacto o que conozca el hecho delictivo, tan pronto esto ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
los tratados internacionales y esta ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no probable responsable de los hechos. Es correcto. Aquí tenemos precisamente el punto en referencia de lo que respecta a los derechos que tienen las víctimas dentro del proceso, dentro del proceso penal. Y ahí nos habla de esos casos, ¿no? A ser informadas de manera clara y precisa. Bueno, son varios puntos. A ser informada, clara y precisa, que debe del Ministerio Público brindarles la información correcta y oportuna y en el momento que la víctima junto con su asesor lo requieran. Deben de tener acceso a lo que llamamos nosotros carpeta de investigación. Son varios puntitos dentro del proceso penal. Siguiente, Elder, adelante. Punto número 2. A que se le repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere en el artículo 64 de esta ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria, no podrá absolver al responsable de dicha reparación si la víctima o su asesor jurídico no solicitaran la reparación del daño. El Ministerio Público está obligado a hacerlo. Es correcto. Lo que debe de existir siempre es la reparación del daño por parte del causante. No se le puede condonar la reparación del daño al causante. Sería una ilegalidad y una violación a los derechos humanos de las víctimas, ¿no? Ah, mira, qué buena onda, le condonaron la reparación del daño. Pues no debe de ser así. En su defecto, nos dice algo muy importante al final, que si el asesor, por desconocimiento, porque se vendió o porque no sabe cómo está la ley, no solicita la reparación del daño, ni la víctima misma, el Ministerio Público debe y está obligado a solicitarla, la reparación del daño en todos sus aspectos, ¿no? Integrales, económico y obviamente psicosocial. Ese es el punto 2. Punto 3. Adelante, Manuel. Perdón, estaba activando el micrófono. Punto 3. Coadyuvar Sí. con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes y a intervenir en el juicio con partes plenas, ejerciendo durante el mismo sus derechos, los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derechos que se les otorguen todas las facilidades para las presentaciones de denuncias o querellas. Así es, coadyuvar significa que, como te decía, el trabajar en conjunto con el MP. Realmente deben de trabajar en conjunto. El Ministerio Público tiene que ir enfocado a investigar la verdad. Ya no debe de inclinarse ni a favor de uno ni a favor de otro y fabricar delitos o quitar delitos que es arbitrario, ¿no? Que era lo tradicional de la figura del MP. El MP está enfocado según el sistema nuevo en sus nuevas funciones ya bajo responsabilidades penales si llega a realizar funciones realmente que son perjudiciales tanto para uno o para otro, hablando de la víctima o hablando del imputado, que era muy tradicional que en el caso del imputado le fabricara delitos, ¿no? Para refundirlo, porque le habían pagado. En el caso de la víctima, pues que no investigara y que la perjudicara a favor del imputado para que saliera. Eso era lo que hacía
en muchas ocasiones la figura del Ministerio Público, con sus muy honrosas excepciones. Sin embargo, pues se satanizó la figura del MP históricamente en México. Hablar del Ministerio Público es un estigma que debe de cambiar poco a poco, porque hablar de MP es como que un sinónimo de corrupción. Y en base a todos estos cambios legislativos, pues se quieren realmente, o se pretende reintegrar de manera correcta la verdadera función y figura del MP, que es la investigación, persecución realmente apegada al derecho del delito. Si no existe, si no es culpable el sujeto, pues no es culpable y no debe de ejercer la acción penal. Si el sujeto es culpable, se debe de ejercer la acción penal en base a las pruebas recabadas, y también se debe de buscar la reparación integral de la víctima. Entonces, eso es un punto, el 3, muy, muy interesante también. Adelante, Fanny. 4. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un asesor jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les ser proporcionado por el Estado a solicitud de la víctima de acuerdo al procedimiento que determine esta ley y su reglamento. Esto incluirá su derecho a elegir libremente su representante legal. Ese ya quedó claro porque lo vine platicando ahorita, que la víctima ya tiene un acceso a la representación legal dentro del proceso mismo, ya sea de oficio, que se le otorgue el Estado, o ya sea particular, que la víctima lo quiera pagar. Entonces ya existe ese derecho que antes no existía. Vamos al que sigue. Adelante, Elder. 5. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como la resolución de reserva no ejercida, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño. Es correcto, todas aquellas funciones arbitrarias del Ministerio Público, la víctima y su asesor tienen el derecho a impugnar todo lo que deje de hacer, que el Ministerio Público sea omiso y esté haciéndose de la vista gorda, o que se esté haciendo pato, como decimos coloquialmente, y eso nos perjudica como víctimas. Pues tenemos el derecho de impugnar esas actuaciones judiciales del MP, ¿no? Esos puntos que estamos ahorita mencionando, ¿no? La figura tradicional de que el Ministerio Público es omiso. Nos habla ahí de 6, 7 y 8. Adelante, Emanuel, el 6. Dice a que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia. No, es el 6. A comparecer en la, bueno, yo lo leo, a comparecer en la fase de investigación o al juicio, y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y de otros datos personales. Fíjate que este punto 6 nos dice que la víctima pues tiene el derecho a comparecer tanto en el juicio como en la investigación. Es decir, ya no podemos decirle, usted vaya a su casa y ahí le voy informando. La víctima puede participar activamente en la investigación junto con el MP y obviamente con su abogado que designó o que le designaron de oficio. Obviamente también si la víctima requiere que dentro del caso las audiencias no se lleven públicamente o se den a conocer públicamente su nombre, su domicilio, porque eso es muy característico en las audiencias que se tiene que dar generales antes de iniciar. Pues yo soy fulano de tal, vivo en tal lado. Si la víctima tiene el derecho a no
decir sus datos por seguridad. Y el 7, perdón, que era lo que ahorita leía nuestro compañero Emanuel, nos dice que se debe de garantizar la seguridad, así también como de la víctima, pero también de los familiares y testigos que en algún momento dado la víctima quiera presentar o presente en el juicio, pues se les debe de brindar respaldo y asesoría y protección, porque estamos hablando de que hay casos de delincuencia organizada u otros donde quedan expuestas, ¿no? Las personas. Entonces se les debe de brindar supuestamente ese apoyo, esa protección. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y si lo solicitan hacerlo por medios electrónicos. Lo que comentaba el complemento del resguardo de la identidad inclusive, ¿no? Es muy importante porque las represalias constantes siempre habían ocurrido, que en la misma carpeta de investigación aparecían los datos de la víctima, dónde vivía, los que habían declarado en contra del sujeto causante, y pues nada más llegaban allá a la carpeta los abogados y decían, mira, estos son los que están declarando en tu contra. Qué bueno, ubícame los domicilios. Entonces, eso ya quedaba en situación de exposición para que se tomaran serias represalias alarmantes, ¿no? Eso hay que considerarlo también como derecho de la víctima en el proceso penal, que es del cual estamos hablando en estos puntos. El que sigue, Fanny, adelante. El 9 y el 10. Bueno, de una vez los tres, échatelos de una vez. Sí. Dice, a obtener copia simple, gratuita y de inmediato de las diligencias en las que se intervengan. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas. Los claros ejemplos de que los derechos que tiene la víctima dentro del proceso penal. Tiene que tener acceso a la copia de las diligencias gratuitamente. Tiene que tener derecho a solicitar medidas precautorias y cautelares para la seguridad de la protección de víctimas, de lo que decía ahorita, que se les garanticen la protección, y a que se le informe sobre la realización de audiencias en el momento oportuno, dónde van a ser, y no un día antes, ¿no? Para que no existan contratiempos. Entonces, esto, 3 puntitos sobre los derechos victimales. A que se les notifique toda la resolución que pueda afectar sus derechos. Y en los casos que impliquen graves violaciones a estos derechos, solicitar la intervención de expertos independientes a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Todos los peritajes que se van a realizar en este caso, pues deben de también en algún momento dado ser parte del apoyo del gobierno. El Ministerio Público lo solicita, de hecho, porque el Ministerio Público, como es el encargado de la persecución e investigación del delito, pues tiene que solicitar ciertos peritajes y no debe de cobrarle a la víctima por hacerlos, porque es parte de la función del Ministerio Público la persecución e investigación del mismo. Y si en su defecto, como decíamos en párrafos arriba, si no lo hace, es omiso, pues entonces tendríamos que llevar a cabo pues una reclamación contra esa función, ese funcionario que es el Ministerio Público, para que se tomen cartas en el asunto y se le pueda llamar la atención en ciertos casos, ¿no? O en su defecto que lo retiren. Pero sí tiene acceso a los peritajes en compañía precisamente de la cuestión de que el Ministerio Público es el que los debe de solicitar. Bien, vámonos a... Bueno, aquí nos habla de la víctima y su asesor. Hablamos de varios puntitos hasta ahorita, que es
de los derechos en general de las víctimas en el proceso penal. Para ahorita, lo que vamos a hacer ahorita es que, de acuerdo a lo que ahorita platicamos, que fue desde el artículo 7, desde el 8, perdón, de los derechos de ayuda y asistencia y atención. En lo que respecta a la actividad para ahorita, dentro de lo que es tu libreta o en Word, como quieras hacerla, me vas a hacer el análisis del artículo 8 con tus palabras, de lo que ya platicamos, algo simple y sencillito, de lo que platicamos con tus palabras del 8, de lo que platicamos ahorita con tus palabras del 9. Nada más. Eso es para ahorita, lo del 8 y el 9. O sea, algo sencillo, algo básico. No te vas a llevar ni una hoja. Esa es la actividad que vamos a hacer ahorita. El 8 y el 9. Y para tarea, que es para la próxima clase, te vas a llevar todo lo referente a hacer un resumen con tus palabras también, algo también resumido, las principales ideas de el derecho de las víctimas en el proceso penal, de lo que vimos ahorita, del 12, todos los puntos del 12. Todos los puntos del 12 en lo que respecta a hasta esos 13 puntitos, vaya, que son los derechos generales de la víctima en el proceso penal. Eso es la tarea, lo del punto 12. También resumidito, o sea, es sencillón. Esa va a ser la actividad que tenemos entonces, una para aquí, que es el 8 y el 9, y la de tarea el 12, con los puntos también resumidos de las cuestiones de la víctima en el proceso penal. Entonces, no sé si me expliqué, ¿queda claro, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Bien, pues entonces, ¿qué me pueden comentar de sus compañeras María José, Mariana? ¿Sí se han conectado en clases anteriores con otros profes? Sí, profe. Sí se han conectado. Yo creo que tuvieron algún problema de conexión o algo así. Ah, ok. Bien. Bueno, Mariana sí se conectó la clase pasada, la que ya lleva 2 es María José. Por eso preguntaba, porque no sé si tendrá algún problema, pero qué bueno que se ha conectado entonces en las otras. Bien, jóvenes, pues entonces, de mi parte sería todo.